Pues bueno, hola, buenas noches. Hablando ahorita con la gente acá de Instagram, estábamos diciendo que vamos a iniciar de una vez porque el tema es largo. Entonces, el tema de hoy es un tema muy interesante por demás, pero me gustaría compartir con ustedes hoy. Vamos a hablar sobre la alimentación funcional e inclusiva para personas con discapacidad. Vamos a hablar desde un punto de vista nutricional, un punto de vista sobre la autonomía y sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, hay que entender que la comida en específico nos ayuda a nosotros para nutrir el cuerpo, para sostener la mente y para dignificar la vida. Entonces, pues bien, queridas y queridos, hablar de alimentación funcional en personas con discapacidad no es solo hablar de micronutrición, de metabolismo o dietas terapéuticas. Es hablar de derechos humanos, de autonomía, inclusión y calidad de vida. Durante mucho tiempo, la nutrición para las personas con discapacidad fue tratada desde una mirada biomédica reduccionista, perdón. Estábamos enfocados en patologías y también en restricciones y calorías, pero sin considerar la dimensión humana, emocional y social del acto de comer. Hoy el paradigma, sabemos, ha cambiado y la nutrición funcional inclusiva propone comprender la alimentación como un proceso integral que optimiza obviamente funciones de independencia dentro todo de un marco ético y de justicia alimentaria. Antes de seguir, me gustaría mandar un saludo desde esta plataforma a la Facultad de Salud Pública y Nutrición, a su director, el doctor Manuel López Cabanillas Lomelí, a sus subdirectoras, en específico a la maestra Edna Nava y a la maestra Miriam López, la doctora Edna Nava, gran doctora y además de eso maestra mía. Entonces, desde aquí le mando un saludo, igual a la maestra Connie Arellano y a todas las nutriólogas y nutriólogos médicos y médicas que hacen posible toda esta investigación, que les agradezco de antemano. Vamos como primer punto a hablar sobre la alimentación funcional del modelo bioético al modelo biomédico, perdón, al modelo de la salud integral. El concepto de la alimentación funcional surge en Japón en la década de los 80 y en 1980 se consolida ahí, pero no es hasta 1990 justamente que en Europa a finales de ello se consolida. Entonces tenemos la European Safety Authority, que es la EFSA desde el 2017, y la Academy of Nutrition and Dietetics, la ADA, que todo el mundo conocemos ahora por los diagnósticos nutricionales del 2024, y ello definen los alimentos funcionales como aquello que, más allá de su valor nutricional básico, modulan funciones fisiológicas o metabólicas y contribuyen al mantenimiento de la salud o la reducción del riesgo de enfermedades. Entre ellos se incluyen probióticos, prebióticos, ácidos grasos omega 3 y 6, antioxidantes, fitoesteroles y polifenoles que son tan importantes y los hablamos ahora en todas las dietas, ¿no? Que tienen todos ellos efecto positivo sobre la microbiota y el microbioma intestinal, la inflamación sistémica y la función cerebral. En el caso específico de las personas con discapacidad, este enfoque adquiere un valor transformador. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2023, el 16% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad y esto representa aproximadamente más de 1.300 millones de personas. En México, el censo del 2020 del INEGI reportó 6.1 millones de personas con discapacidad, representando ello 4.9% de la población total. Mientras que la ENSANUD en el 2022 indica que el 70% presenta algún grado de vulnerabilidad nutricional. ¿A qué le llamamos vulnerabilidad nutricional? Desnutrición, obesidad, deficiencia de micronutrientes o enfermedades metabólicas asociadas a una malnutrición. La alimentación funcional en este contexto no busca curar la discapacidad, porque sabemos de antemano que no la vamos a curar, sino potenciar la salud integral, cognitiva y emocional de las personas, considerando las particularidades, las fisiologías y también las particularidades sociales que acompañan a cada tipo de discapacidad, hablando de discapacidad motora, sensorial, intelectual, psicosocial, múltiple, visceral, entre muchas otras. El desafío ético consiste en
transitar del modelo médico-asistencial centrado en el déficit al modelo social y funcional centrado en la capacidad y la autonomía alimentaria. En los últimos años, la ciencia ha demostrado que la alimentación puede modificar la estructura y función del cerebro y ya empezamos a hablar de un eje intestino-cerebro muy interesante. El eje microbiota intestino-cerebro, estudiado por la FAO y la OMS en el 2021 y la ESPEN en el 2022, muestran cómo los alimentos ricos en fibra, ácidos grasos poliinsaturados y antioxidantes influyen sobre la neurotransmisión, la neuroplasticidad y la inflamación neurocelular. Esto es una maravilla, por ejemplo, para las personas con autismo, que es especialmente relevante para personas con discapacidad neurológica o del desarrollo, y ya hablamos específicamente, ¿no? Para qué tipo de personas que caben en este espectro. El autismo, la parálisis cerebral, personas con epilepsia, esclerosis múltiple o lesión medular. En el autismo, los estudios de Lee y colaboradores del 2022 publicado en Frontiers in Psychiatrics evidencia que los prebióticos como la inulina o los FOS y los probióticos como los lactobacillus bifidobacterium pueden mejorar la conducta social y la función gastrointestinal. En la parálisis cerebral, por ejemplo, ESPEN en el 2022 nos dice que es importantísimo la suplementación con omega 3 y vitamina D y ha mostrado mejorar el perfil inflamatorio y la fuerza muscular. Giacomelli y colaboradores en el 2023 en Nutrients dice que la esclerosis múltiple, los polifenoles del cacao, el té verde y el aceite de oliva han demostrado reducir los marcadores de neuroinflamación. Pero más allá de las cosas bioquímicas, que hay una implicación humana. La nutrición funcional puede ser una herramienta de autonomía. Cuando una persona con discapacidad percibe mejoras en su energía, en su digestión, en su concentración o incluso en su estado de ánimo, también recupera poder sobre su cuerpo y su entorno. Y ese poder, el de decidir, de participar y de disfrutar, es un derecho humano esencial. El artículo 4 de la Constitución mexicana nos habla mucho sobre el derecho de la alimentación, porque ahí habla y marca que está reconocido, y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU desde el 1966. Sin embargo, la brecha entre el derecho y la realidad sigue siendo amplia. Las personas con discapacidad enfrentan obviamente mayores barreras de acceso físico, económico y cultural a alimentos nutritivos. Incluso nosotros, ciudadanos de a pie, seguimos enfrentando todavía muchísimos problemas estructurales para el acceso a nutrientes o alimentos con alto valor nutritivo, ¿no? La FAO en el 2022 y la Organización Panamericana de la Salud en el 2023 reportan que en América Latina las personas con discapacidad tienen un 32% menos de probabilidad de acceder a dietas saludables, y esto incrementa obviamente el riesgo al doble de una inseguridad alimentaria. En México, la ENSANUD 2022, que son encuestas para saber la salud nutricional de las personas, señala que el 43% de los hogares con una persona con discapacidad presenta una o más inseguridades alimentarias, y esto la catalogamos como inseguridad alimentaria moderada o severa. Estas desigualdades obviamente no son casualidad, responden a una estructura social que no contempla la diversidad corporal y funcional en los sistemas alimentarios. Ejemplo, un supermercado sin etiquetas accesibles, comedores públicos sin rampas, menús escolares, por ejemplo, sin adaptación de texturas o subsidios alimentarios que no consideran requerimientos nutricionales diferenciados. El acceso alimentario, por tanto, entonces, no es solo una cuestión de economía, sino es una inclusión estructural. Garantizarlo implicaría rediseñar programas sociales, educativos, nutricionales, etiquetados, transporte y políticas de seguridad alimentaria desde una perspectiva inclusiva. Fíjate cómo todo nos lleva a la nutrición, ¿no? Comer entonces no es un acto meramente biológico, es una experiencia de identidad, convivencia y dignidad. Para muchas personas con discapacidad motora, visual o intelectual, el acto de comer puede estar lleno de obstáculos: utensilios inadecuados, texturas inseguras, dependencia de terceros o entornos no accesibles. Pero cuando se adaptan las condiciones, comer se convierte en un acto de autonomía. En Europa, el diseño de utensilios ergonómicos, cubiertos angulados, platos antideslizantes, vasos con asa doble, sistemas de sujeción magnética, todos estos han sido clave para promover la independencia alimentaria.
En Suecia, el concepto de comer con dignidad forma parte del modelo de atención geriátrica y de rehabilitación. En México no estamos perdidos, ¿eh? Hay que decirlo. Instituciones como el Instituto Nacional el INR, perdón, se me fue ahorita, el CRIT Teletón y, claro, la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León han iniciado proyectos de intervención desde la adaptación alimentaria para formar parte de este proceso de rehabilitación y salud integral. La textura modificada, hablamos de purés, de triturados, de gelificados, licuados espesados, es fundamental en personas, por ejemplo, con disfagia, con parálisis cerebral o enfermedades neuromotoras. Disfagia no puede comer. Pero no basta con adaptar las texturas, debe garantizarse seguridad, sabor y placer, porque obviamente qué feo es estar comiendo, por ejemplo, una milanesa a la cordon bleu, que es riquísima la milanesa a la cordon bleu, y de repente ya no puedas comer porque tienes disfagia justamente y te digan en tu casa, ¿sabes qué? Es que creo que ahora vamos a licuártela. No, debe de ser un acto de seguridad, sabor y placer, porque volvemos, comer es un acto de dignificar. La alimentación funcional promueve entonces la idea de que el placer alimentario también es terapéutico, porque estimula la dopamina, mejora la digestión y fortalece el vínculo emocional con la comida, sin tenderla a generar un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. Comer bien entonces no es un privilegio, es un derecho, y hacerlo con gusto, seguridad y autonomía es una forma de libertad. Una alimentación funcional no solo puede sostenerse si existe educación alimentaria adaptada. La UNESCO en el 2022 y la FAO en el 2023 enfatizan que la educación alimentaria debe ser accesible cognitivamente, es decir, con materiales en lectura fácil, pictogramas, videos con lengua de señas que en esto estamos pero paupérrimos, y talleres sensoriales para personas ciegas o con discapacidad intelectual. Que de eso no hay mucho, ¿eh? No hay mucho, pero sí hay. En México sí hay. En México, los programas de orientación alimentaria del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el CENAN Instituto Nacional de Salud Pública, esto es en Ciudad de México, aún no incluyen, por ejemplo, materiales inclusivos al 100%. Mientras tanto, como siempre nos gusta comparar todo esto, Chile, Brasil y España, las guías alimentarias nacionales ya incorporan secciones sobre discapacidad, adaptaciones alimentarias y entornos accesibles. La educación alimentaria inclusiva no solo enseña a comer, enseña a decidir, porque cada que comemos es una decisión y es una decisión sumamente importante. Empoderar entonces a las personas con discapacidad y a sus familias para participar activamente en el cuidado de su salud, fortaleciendo la autodeterminación y el bienestar. El acto de elegir qué comer, cómo comer y con quién comer es una forma de ciudadanía. Y negar esa posibilidad por falta de accesibilidad o información es negar un derecho a la participación en uno de los actos más humanos que existe. La alimentación funcional entonces para personas con discapacidad es, en el fondo, una cuestión de justicia social. Si la nutrición es un determinante clave para la salud y la discapacidad una condición de vulnerabilidad estructural, entonces la equidad nutricional se convierte en un indicador ético del progreso social. La OMS en el 2023 advierte que la desnutrición y la obesidad en personas con discapacidad son más prevalentes debido a la falta de políticas diferenciadas. En México, el 77% de los adultos con discapacidad motora o intelectual presentan sobrepeso u obesidad, y esto no son datos míos, lo dice el ENSANUD en el 2022, mientras que el 12% padece desnutrición crónica, específicamente en zonas rurales. Y hablando de desnutrición, no significa que nosotros veamos una persona completamente en estado inánico. Estamos hablando de que la persona no tiene los nutrientes necesarios ni la micronutrición correcta, y pues obviamente hay carencia, ¿no? Hay un proceso metabólico ahí diferenciado, pero muy, muy, muy cañón que necesitamos ponerle atención. La OPS en el 2022, la Organización Panamericana de la Salud, señala además que las mujeres con discapacidad enfrentan una doble discriminación alimentaria: menor acceso a recursos y menor participación en decisiones familiares sobre la comida. Entonces, la justicia alimentaria inclusiva propone equilibrar estos factores a través de políticas de redistribución, programas de asistencia con criterios de diversidad funcional y capacitación de profesionales de salud en competencias culturales. El objetivo no es solo alimentar, sino nutrir con dignidad. México tiene los elementos para convertirse en un líder regional en nutrición inclusiva enormes. Tenemos grandes cerebros en la nutrición en Nuevo León, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en todas partes de la República tenemos grandes cerebros de nutrición.
Gracias a las infraestructuras académicas con las cuales contamos, una cultura alimentaria diversa, entre ellos la dieta de la milpa, que es fabulosa, y su marco jurídico de derechos humanos que nos ampara en muchas cosas. Pero necesitamos un paso crucial: articular todas las políticas de salud, discapacidad y nutrición bajo un mismo eje intersectorial. ¿Qué implicaría? Primero, incorporar la alimentación funcional en las normas oficiales mexicanas que actualmente no existen de salud y discapacidad. Crear programas de educación alimentaria accesible en escuelas, hospitales y comunidades. Promover la investigación aplicada sobre nutrición funcional y discapacidad con enfoque mexicano y latinoamericano, porque no es lo mismo la dieta en México que la misma dieta que se lleva en Chile y en Argentina, por ejemplo, y por ponerlo en la mesa, ¿no? Para que lo empecemos a platicar. Además de ello, financiar proyectos comunitarios de huertos urbanos accesibles y comedores inclusivos, que esto sería un hitazo, y capacitar a los profesionales de la salud en atención culturalmente competente, ética y accesible. Si México logra integrar la nutrición funcional en su política de inclusión, mejorará no solo los indicadores de salud, sino la calidad humana del sistema sanitario, que es lo que queremos todos. Entonces, queridas y queridos, para finalizar esta gran introducción que me acabo de aventar, comer no es solo una necesidad fisiológica, es un acto de identidad, de pertenencia y esperanza. Para las personas con discapacidad, la alimentación representa la posibilidad de ejercer control sobre su cuerpo, disfrutar de la vida y ser parte activa de la sociedad. La alimentación funcional, entonces, y hablando también de alimentación inclusiva, no busca crear una dieta perfecta, sino un entorno perfecto, un mundo donde todos los cuerpos puedan nutrirse, disfrutar y participar sin barreras. Como profesionales de la salud, tenemos el deber ético de asegurar que nadie quede fuera de la mesa, porque cada plato adaptado, cada etiqueta accesible, cada receta compartida con respeto y también con alegría, es también un acto político y también es un acto de amor. Y al final, esa es la nutrición inclusiva, el arte de cuidar la vida con ciencia y con empatía, pero sobre todo con justicia. En el primer subtema que te propongo un enfoque integral de la nutrición funcional de la discapacidad. Nutrir las diversidades funcionales desde la fisiología a la dignidad humana. Cuando hablamos de la nutrición funcional, no hablamos de moda ni de suplementos milagrosos. Hablamos de bioquímica aplicada al bienestar humano. La alimentación funcional es ciencia viva. Es entender cómo los nutrientes, los compuestos bioactivos y la microbiota intestinal modulan las funciones fisiológicas, inmunológicas, cognitivas y metabólicas. En el contexto de la discapacidad, este concepto realmente adquiere un sentido más profundo. No se trata solo de optimizar la salud, sino de restaurar la autonomía, la energía y la capacidad de participar en la vida cotidiana en acciones tan simples. En otras palabras, la nutrición funcional, cuando se adapta al cuerpo y la mente diversos, se convierte en una forma de rehabilitación biológica y social. Durante décadas, la atención nutricional en la discapacidad estuvo dominada por el modelo médico rehabilitador, centrado en la enfermedad, sí, y en la dependencia, meramente. Sin embargo, el avance del conocimiento de la fisiología, neurociencia y epigenética han permitido entender que el cuerpo con discapacidad no es un cuerpo enfermo, sino es un cuerpo diferente, con necesidades metabólicas particulares y con el mismo derecho a una salud óptima como tú y como yo la debemos de tener, porque no todos tenemos esto, ¿no? La ADA y la ESPEN, la European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, en el 2002, en el 2022, perdón, y la ADA en el 2024, destacan que los nutrientes funcionales pueden mejorar parámetros metabólicos, inmunológicos y cognitivos en poblaciones con condiciones neurológicas, musculoesqueléticas o metabólicas. Esto que incluye el uso terapéutico de alimentos ricos en antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados, polifenoles, probióticos, prebióticos y micronutrientes clave. Voy a aclarar, voy a hablar sobre algunos micronutrientes, pero no todos los micronutrientes son para todos los pacientes. Esto es importante que nosotros lo sepamos y no lo llevemos a casa. Antes de yo empezar a suplementar a alguien, es importante que vayamos con un profesional de la salud, porque la dieta debe de ser personalizada. No puedo agarrar y darle micronutrientes porque lo vi en TikTok, porque lo vi en Instagram, porque lo vi en tal parte. Olvídate de eso, eso no funciona. La nutrición
en este caso para la persona con discapacidad, debe de ser centrada justamente. Pero hay algunos micronutrientes que obviamente van a apoyar a la mayoría o se ha visto su beneficio en la mayoría. ¿Cuáles son ellos? Vitamina D, vitamina E, vitamina B12, zinc, magnesio y selenio. En México, los datos del ENSANUD 2022 indican que más del 70% de las personas con discapacidad presentan alteraciones nutricionales duales, es decir, coexiste sobrepeso y una deficiencia micronutrimental. En América Latina, la OPS en el 2023 reporta que esta doble carga se asocia con dietas monótonas, pobreza alimentaria y también una falta de atención especializada. Por lo tanto, el enfoque funcional propone ir más allá del conteo calórico y ver la alimentación como una herramienta terapéutica integral, personalizada, pero sobre todo inclusiva. La ciencia contemporánea ha demostrado que el intestino es mucho más que un órgano digestivo. Es un centro neuroinmunológico complejo, complejísimo, y está conectado con el cerebro a través de este eje intestino-microbiota-sistema nervioso central. Le llamamos eje intestino-cerebro. Después hablaremos de los factores de riesgo de las personas con discapacidad para sobrepeso o obesidad. Eso ya lo hablaremos después. En personas con discapacidad neurológica o del desarrollo, hablando autismo, parálisis cerebral, síndrome Down o esclerosis múltiple, la composición de la microbiota suele estar alterada, que afecta obviamente la producción de neurotransmisores como serotonina y GABA, la permeabilidad intestinal y la inflamación sistémica. La FAO y la OMS en el 2021 han reconocido oficialmente la importancia de los probióticos y los prebióticos en la regulación de este eje intestino-cerebro. Evidencia reciente nos dice que el autismo sobre Lee y los colaboradores, que está publicado en Frontiers, demostraron que los probióticos Lactobacillus rhamnosus GG y los bifidobacterios longum reducen síntomas gastrointestinales y mejoran la regulación emocional. No en todos, por eso decimos, es importante saber qué tipo, por ejemplo, en qué parte del espectro está la persona. En parálisis cerebral, estudios de Wang y colaboradores, publicado en el 2023 en Nutrients, evidencia que dietas ricas en fibra soluble y omega 3 reducen marcadores de inflamación sistémica. Y en la esclerosis múltiple ya se ha visto, los polifenoles del cacao y los ácidos grasos de los omega 3 modulan el estrés oxidativo y mejoran la función mitocondrial de las neuronas. Esto publicado por Giacomelli y colaboradores en el 2023. La conclusión es contundente y creo que debemos y caemos a este punto, ¿no? La salud intestinal es determinante en la salud cerebral y emocional. Siempre cuando ocurre algún problema, y antes de continuar me gusta decir esto, siempre cuando ocurre un problema, hay dos formas en las que siempre les achacamos y las abuelitas y las mamás siempre dicen lo mismo, incluso a veces hasta nosotros. Es que me siento mal, traes hambre. Es que me duele la cabeza, traes hambre. Y si no es hambre, o está de mal humor la persona y decimos es hambre, por lo regular puede ser algún sistema emocional. Pero aquí nos estamos dando cuenta que la nutrición, justamente, y la evidencia científica nos dice que hay un eje intestino-cerebro fabuloso que en específico para personas con discapacidad obviamente los regula. Por eso, una alimentación funcional con probióticos naturales, hablamos de yogur, de kefir, de kimchi, vegetales y fermentados, y ya hablando de prebióticos, plátano, avena, ajo, cebolla, pueden tener efectos terapéuticos en personas con discapacidad neurológica o cognitiva. La discapacidad, especialmente la motora, se asocia frecuentemente a estrés oxidativo, inflamación crónica y pérdida muscular, también que se depletan. Esto puede deberse a inmovilidad prolongada, tratamientos farmacológicos o condiciones metabólicas secundarias. Los alimentos funcionales ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios ayudan a contrarrestar todos estos procesos. Entre los que más destacan, volvemos a lo mismo, no es para todos, cada quien debe de ser individual, hay que entenderlo. Polifenoles, presentes, vamos a hablar ya dónde están, porque tanto que los hablamos, ¿no? Presentes en frutas rojas, té verde, cacao, aceite de oliva extra virgen, carotenoides de zanahoria, calabaza, mango y espinaca, qué rico. Ácidos grasos omega 3 de pescados azules, de linaza, de chía y de nueces. Vitaminas C y E y minerales como zinc y selenio que protegen las membranas neuronales.
Un metaanálisis de ESPEN en el 2022 demostró que las dietas ricas en omega 3 y antioxidantes reducen la neuroinflamación y mejoran la función cognitiva en personas con lesiones cerebrales. En México, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública y Nutrición, El Salvador Subirán, en el 2021, en población con discapacidad motora, mostró que la suplementación con omega 3 durante 8 semanas mejoró marcadores de inflamación y movilidad articular. Más allá de la química y de la bioquímica específicamente, estos nutrientes permiten algo fundamental y nos lo dicen completamente: mantener la energía y la funcionalidad, preservando la independencia física, se obtiene cuando se come adecuadamente y no solo alarga la vida, sino que mejora la vida vivida. El enfoque funcional propone ajustar los alimentos según las necesidades metabólicas y neuromusculares específicas de cada tipo de discapacidad. Vamos a ver algunos ejemplos aplicados. Por ejemplo, en discapacidad motora, parálisis cerebral y lesión medular, existe o se ha visto un requerimiento energético ajustado a nivel de movilidad, naturalmente. Un uso de omega 3, cúrcuma y polifenoles para modular la inflamación, proteínas de alto valor biológico, estamos hablando de pescado, huevo y legumbres para preservar masa muscular y sobre todo antioxidantes como vitamina C, coenzima Q10 para mitocondrias activas. Hablando de discapacidades intelectuales o del desarrollo, autismo, síndrome Down y demás, hablamos sobre un enfoque pleno sobre microbiota y control de estrés oxidativo, reducción de azúcares refinados y aditivos artificiales, incremento de alimentos ricos en triptófano, estamos hablando de plátano, avena, frutos secos y magnesio para favorecer los neurotransmisores del bienestar. En personas con discapacidad visual, un enfoque en salud ocular, estamos hablando de luteína, de zeaxantina, de zinc, vitamina A y ácidos grasos omega 3 y sobre todo incorporar alimentos color naranja y verde oscuro. En personas con discapacidad auditiva, estudios recientes del I y colaboradores en el 2023 asocian deficiencias de vitamina D y magnesio con pérdida auditiva progresiva y se recomienda obviamente una dieta rica en vegetales, en pescados grasos y frutos secos. Para una discapacidad psicosocial, pues bueno, tenemos un enfoque en estabilidad emocional y neuroquímica, alimentos con triptófano, omega 3, complejo B y polifenoles, y obviamente evitar el exceso de cafeína, alcohol o azúcares simples que van a alterar la dopamina y la serotonina. Vamos a lo importante. Cada tipo de discapacidad requiere una nutrición funcional personalizada basada en evidencia, pero también adaptada culturalmente. No basta con saber qué comer, sino cómo hacer posible según el contexto social, económico y alimentario del país en el que vivimos. En Europa, la nutrición personalizada ya forma parte de la atención clínica y de la salud pública. España, Italia y los Países Bajos incluyen planes individualizados dentro de sus políticas de atención a la discapacidad con intervención de dietistas nutriólogos en centros educativos y hospitales. En México y América Latina este proceso avanza lentamente. Los sistemas de salud tienden a ofrecer dietas estandarizadas sin adaptaciones para movilidad, digestión o deglución. Esto perpetúa desigualdades nutricionales y dependientes. La nutrición funcional propone una mirada más ética y más humana. Cada cuerpo tiene derecho a una alimentación que respete su fisiología y su cultura. Esto implica que un niño con parálisis cerebral en Oaxaca, una mujer con discapacidad visual en Bogotá o un adulto sordo en Madrid deben poder acceder a alimentos funcionales culturalmente aceptados, accesibles y dignos. La FAO en el 2022 enfatiza que los alimentos funcionales no deben ser producto elitista, que es como lo tenemos nosotros consagrado, ¿no? La persona más flaquita, la que tiene más sistema de salud correcto, es la persona que tiene más dinero. No es cierto. Debemos de hacer que todo esté para nosotros. ¿Por qué? Porque debe de ser parte del sistema alimentario inclusivo, que exista disponibilidad en mercados locales, programas públicos y entornos comunitarios. Así, la inclusión alimentaria no se limita a la mesa, sino que extiende a la producción, distribución y educación. Queridas y queridos colegas, entonces, la alimentación funcional para una persona con discapacidad no es una moda nutricional, es una revolución ética, ¿eh? Nos exige comprender que los alimentos son moléculas vivas que dialogan con la biología, pero también con la dignidad.
Nos obliga a ver la nutrición como una terapia impuesta, no como una terapia impuesta, sino como un derecho elegido, y tampoco como una ciencia que surge desde el empirismo, ni una ciencia que surge justamente desde la histeria colectiva ahora de los influencers. No, la inclusión alimentaria funcional representa un puente entre la ciencia y la empatía, entre la fisiología y la cultura. Cada comida adaptada, cada textura segura, cada plan personalizado es una forma de decir tu cuerpo importa, tu salud importa, tu vida importa. El futuro de la nutrición inclusiva en México y en América Latina dependen de que las y los profesionales de la salud nos formemos con una visión interdisciplinaria, es decir, una visión médica, una visión social, pero también una visión muy humana e inclusiva. Porque una dieta puede salvar vidas, claro, pero una alimentación funcional e inclusiva puede transformar la forma en la que vivimos la vida. Vamos a hablar entonces ahora de un subtema 2: adaptaciones alimentarias y desafíos de accesibilidad nutricional. Comer con autonomía. El reto es hacer accesible la nutrición funcional. Antes que te invito a que si tienes alguna duda o algo vayas escribiéndonos aquí en los comentarios, estoy para ayudarte, ¿bien? Cuando hablamos de inclusión, pensamos en rampas, en intérpretes, en tecnologías de apoyo o en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Pero pocas veces pensamos en la inclusión alimentaria, en cómo una persona con discapacidad puede o no puede acceder, preparar y disfrutar su comida. La nutrición funcional pierde sentido si no puede ser accesible, segura y disfrutable para todos los cuerpos, ¿eh? Y aquí yo tengo una anécdota muy grabada en mi mente que quiero compartirla. Justamente la semana pasada estábamos hablando sobre las personas de talla baja y yo hablaba de mi amiga Rosy Ayala, que es presidenta de la Asociación Gente Pequeña de Nuevo León. Al ser una persona de talla baja, pues obviamente las estructuras de la casa de ella están a la altura de un normotalla. Imagínate la dificultad que representará entonces cuando hablamos de inclusión alimentaria el que ella pueda cocinar, porque no cocina en las mismas condiciones que nosotros. Ella tiene que subirse a una sillita o tiene que subirse a un banquito o a una escalera de 3 peldaños que incluso generan un poco de incomodidad para este tránsito natural dentro de un área de cocina. Y también, obviamente, es un riesgo en protección civil, ¿no? Incluso para ella. ¿A qué vamos? El acto de comer, que parece tan simple, encierra dimensiones complejas, motoras, sensoriales, cognitivas, económicas y culturales. Y cuando el entorno no está adaptado, comer deja de ser un placer y se convierte en desafío. Por eso, hablar hoy de adaptaciones alimentarias y accesibilidad nutricional es hablar de autonomía, dignidad y justicia alimentaria. Vamos a hablar sobre las texturas modificadas y la seguridad alimentaria en la discapacidad motora y deglutoria. Las personas con disfagia, parálisis cerebral infantil, parálisis cerebral, síndrome Down, ELA o lesión neuromotora enfrentan riesgos altos de atragantamiento y desnutrición. Según la ESPEN, en el 2022, hasta el 45% de las personas con discapacidad neurológica presentan algún grado de dificultad para tragar, y el 30% requiere dietas de texturas modificadas, que no todos los profesionales de la salud están preparados, para atender este tipo de problemas, y es importantísimo tratarlo. Estas adaptaciones de la dieta para una persona con discapacidad incluyen líquidos espesados para evitar aspiraciones como goma Santana o almidones modificados, alimentos triturados, purés o gelificados, ajustando viscosidad y homogeneidad, platos balanceados que mantengan sabor, color y presencia atractiva, que esto es clave para la adherencia, que es lo que buscamos con un paciente, ¿no? La adherencia al programa y al plan de nutrición. La OMS en el 2023 advierte que las dietas adaptadas mal planificadas pueden llevar a deficiencias nutricionales, especialmente de proteína, hierro, zinc y vitaminas del complejo B. Por eso, la textura modificada no debe implicar una pérdida de valor nutricional, sino la optimización funcional del alimento. En Europa, guías como ITSI, la Institutional Dysphagia Diet Standardization, la Iniciativa Internacional de la Disfagia, de las Dietas para ello, en el 2021, establece niveles estandarizados de textura de 0 a 7 para garantizar seguridad alimentaria hospitalaria y domiciliaria. En España y Suecia, estos estándares están obligados en hospitales y residencias. En México y América Latina, su adopción es aún incipiente.
Aunque instituciones como el Instituto Nacional de Reumatología, el CRIT Teletón, comienzan a implementar en rehabilitación alimentaria pediátrica. Una dieta adaptada no es blanda ni aburrida, es una forma de autonomía. Permite a las personas comer sin miedo, disfrutar su sabor y participar del momento social de la comida, porque es un acontecimiento. Cada textura segura también es un gesto de respeto. Entonces, comer de manera independiente es uno de los actos más poderosos de la autonomía personal para una persona con discapacidad. Sin embargo, muchas personas con discapacidad motora o visual no pueden hacerlo por falta de utensilios adaptados. México, el acceso a tecnologías alimentarias asistivas es casi inexistente fuera de instituciones privadas. ¿Qué hablar de otros, de intérpretes y demás, ¿no? ¿Qué hablar del sistema de salud? Mientras tanto, en Suecia, Alemania y Reino Unido, los programas de rehabilitación funcional incluyen la evaluación ergonómica de la alimentación con la entrega de utensilios adaptados por el sistema de salud. Es decir, yo, sector salud, me preocupo por ti, población mía, y te voy a brindar todas las herramientas necesarias. ¿Cuáles son los más comunes que te brindan? Cubiertos angulados o con mango ergonómico que faciliten agarre, platos antideslizantes o con borde elevado para evitar derrames, vasos con doble asa o sistema de boquilla suave, bandejas térmicas y utensilios con ventosa para personas con temblores o movimientos involuntarios, brazos robóticos asistivos o dispositivos de alimentación automática que, ojo, ya han sido utilizados en Europa y Japón como el Obi Feeder. La OMS y la OPS en el 2022 recomiendan que los programas de salud y discapacidad incluyan la evaluación de autonomía alimentaria dentro de la rehabilitación funcional. En América Latina, algunas universidades, como orgullosamente en mi casa, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Chile, han comenzado a desarrollar utensilios impresos en 3D a bajo costo. Y esto obviamente fabricados localmente para reducir la dependencia de importaciones. Estas herramientas no son un lujo, son un derecho a la participación alimentaria. Cada cubierto adaptado permite que cada persona coma sin ayuda, que un niño desarrolle coordinación motora y que un adulto mayor mantenga su independencia, porque comer no es soledad, es libertad. Entonces, la accesibilidad alimentaria también se constituye desde la información. Las etiquetas son la principal fuente de datos sobre ingredientes, alérgenos y valores nutricionales, pero la mayoría no son accesibles para personas ciegas, sordas o con discapacidad cognitiva. Si para nosotros, personas convencionales, no entendemos un etiquetado correcto, pues mucho menos una persona que tiene algún problema o una barrera física, que también representaría esto, una barrera física de accesibilidad a la información. Y doy un ejemplo que no es tan alejado de la realidad, de hecho no es alejado de la realidad. Yo que me considero una persona que sabe leer etiquetas, en un momento de sí, en un momento de hambre, es la verdad, estábamos cenando en mi casa y estaba cenando en familia. Mi papá trajo justamente una limonada rosa de una marca comercial reconocida por lo menos en el norte y en el centro de la República, que la estaban sacando, ¿no? Lo interesante es que soy alérgico yo a todos los endulcorantes y en específico a todos los derivados de los sulfas. Pues da la remota casualidad que esa bebida no me había dado cuenta por la sed y por el hambre que obviamente yo tenía. Lo vertí en el vaso con hielos y empecé a tomarlo y obviamente me dio una reacción alérgica casi con un shock anafiláctico terrible. Si para nosotros personas convencionales es complicado, imagínate para una persona que tiene una discapacidad que limita su interacción con la sociedad. Estamos hablando de personas ciegas, de personas sordas o personas con discapacidad cognitiva, pero también hablamos de la funcionalidad y de la inclusión alimentaria, porque dentro de esa inclusión alimentaria vamos nosotros. Dentro de esta inclusión alimentaria, dentro de estas etiquetas sensibles, dentro de toda la inclusión, vamos también nosotros. Entonces, es entender que la funcionalidad de la alimentación también es practicidad en el mañana para nosotros. Según la FAO en el 2022, más del 90% de los productos alimentarios en América Latina no incluyen información accesible. Esto limita obviamente la capacidad de decisión y autonomía alimentaria en millones de personas. Una propuesta de etiquetado inclusivo debe incorporar, por lo menos para mí, cuatro cosas importantes. Sistema braille en envases básicos. ¿A qué le llamamos envase básico?
agua, leche, pan y medicamento. El medicamento ya existe, pero imagínate que existen agua, leche y pan. Etiquetas con pictogramas o iconos visuales útiles para personas con discapacidad intelectual o dificultades de lectura. Imagínate que de repente lleguemos a un área rural donde los viejitos, por lo regular, no tengan educación y no sepan ni leer ni escribir. Y pues bueno, con un pictograma, es decir, con un dibujito, sería más sencillo para comprender, ¿no? Códigos QR con videos en lengua de señas mexicana que expliquen alérgenos o preparaciones, y nosotros estamos aquí como institución para poder apoyarte si tú eres un pequeño emprendedor, y con todo gusto lo hacemos. Y lenguaje claro y sin tecnicismos, validado por asociaciones de lectura fácil. Y este es quizá el problema al cual nos afrontamos cuando hablamos de alimentos funcionales y de dietas, e incluso para la adherencia de los pacientes a los programas. El lenguaje es muy técnico. Como médicos, como nutriólogos, como psicólogos, somos muy cerrados también para cambiar esta terminología, y es entendible porque para eso están nuestros colegios, pero dentro de esta complejidad técnica al momento de hablar, es importante que también comprendamos que el lenguaje claro y sin tecnicismos nos apoya a todos en algún momento de la vida. Volvemos a lo mismo, la discapacidad es un boleto que yo puedo cobrar en algún momento y no sé si lo voy a cobrar o me voy a morir sin cobrarlo. En México el etiquetado frontal de la advertencia, es decir, la NOM 051, esa desde el 2010 que la tenemos, ha sido un avance en salud pública. Sí, sí es un avance, pero pues ya veo los sellos y digo, ay, tiene 5 sellos, ay, tiene 3 sellos. Y eso no es una accesibilidad para una persona con discapacidad cognitiva o con una discapacidad sensorial. Ampliar su alcance hacia un etiquetado inclusivo permitiría combinar salud y derechos humanos, entonces tendríamos que cambiar esa norma. En Europa, iniciativas como Accessible Packing Initiative en Reino Unido y el etiquetado para todos en España del 2022 integran braille, color contrastado y lectura fácil, porque de todo estamos hablando también dentro de la discapacidad sensorial. Hablamos también de aquellas personas con daltonismo, que también es peligrosísimo. Estas prácticas no solo informan, estas prácticas empoderan, porque la información cuando es accesible deja de ser un privilegio y se convierte en libertad. La accesibilidad alimentaria también es económica. Una dieta funcional e inclusiva requiere acceso a alimentos frescos, variados y de calidad. Pero en México y gran parte de América Latina la pobreza alimentaria y la inflación limitan esa posibilidad. Y en México ahora más con todos los problemas que hay, por ejemplo, con los agroproductores que tenemos en el centro sur del país. La Coneval en el 2023 indica que el 37% de los hogares mexicanos con una persona con discapacidad vive en inseguridad alimentaria severa. En zonas rurales e indígenas el porcentaje se eleva al 55%. ¿Qué significa? Que más de 2 millones de personas con discapacidad en México tienen estas dificultades para comer de forma regular, variada y suficiente. Los programas sociales como Sembrando Vida o Liconza son importantes, claro que sí, pero carecen de un enfoque de diversidad funcional. No contemplan adaptaciones de transporte, entrega domiciliaria, ni dietas diferenciadas por condición médica o digestiva. Te doy una dieta, en un machote agarré, lo vacié y órale, para todos, ahí va igual. No me importa tu requerimiento calórico, no me importa el valor calórico total que necesites al día, vámonos, no me interesa. Te doy, no sé, 2200 kilocalorías al día, y si no las necesitas, pues no las necesitaste. Y de ahí vienen los problemas, ¿eh? Porque es un problema enorme. En América Latina, la FAO en el 2023 advierte que la inseguridad alimentaria en hogares con discapacidad es el doble que en hogares sin ella. En Europa, en cambio, los sistemas de bienestar incluyen subsidios alimentarios especializados y programas de comedores accesibles. Estamos hablando de países como España, Alemania y Suecia, garantizando equidad en la alimentación básica. La desigualdad nutricional no es un problema de biología, es un problema de política meramente. Garantizar el acceso económico a alimentos funcionales, a una alimentación funcional, requiere voluntad institucional, señoras y señores, y por eso la importancia de que nosotros nos estemos formando en esto, para poder pugnar a nuestras autoridades justamente para que nos den esta voluntad institucional que tanto necesitamos. Alianzas público-privadas y diseño de programas que reconozcan la diversidad humana como criterio de justicia social. Comer bien no debe depender del poder adquisitivo, sino del derecho a la vida saludable.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 de la ONU establece que la vida independiente implica la posibilidad de decidir sobre los aspectos cotidianos. ¿A qué le llamamos aspecto cotidiano? Movilidad, vivienda, educación, trabajo y también la alimentación. El derecho a la alimentación no se limita al acceso físico, sino que incluye la posibilidad de elegir, preparar y disfrutar los alimentos de manera autónoma. Esto implica tres niveles de garantía. Primero, la accesibilidad física, es decir, utensilios, infraestructura, texturas, transporte. La accesibilidad cognitiva, que exista información clara, que haya apoyos educativos y que exista un acompañamiento mientras yo estoy aprendiendo para ser autónomo. Y accesibilidad cultural. Respeto a las preferencias, costumbres y placeres alimentarios. Yo siempre cuando hablamos de accesibilidad cultural digo lo siguiente, yo soy uno de los mexicanos que no come aguacate, que no es nada raro encontrar ahora mexicanos que no comen aguacate o somos alérgicos al aguacate, no, que siempre existe. Soy un mexicano que no come, por ejemplo, papaya. Pues bueno, habrá mexicanos que no comen nopales o que no comen chile o que sean alérgicos a la capsaicina, por ejemplo, que es una de las cosas que tiene el chile que hace que pique, que también ayuda mucho al sistema inmunológico, pero luego hablaremos de ello. En ese sentido, alimentar no es lo mismo que nutrir, ¿eh? Nutrir significa obtener energía, placer y sentido de pertenencia. La alimentación funcional, cuando se vuelve inclusiva, es también un acto político. Reivindica el derecho a vivir con dignidad, no solo a sobrevivir. En México, esta visión comienza a permear. Programas universitarios y municipales como el Comedor para Todos los Cuerpos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2024, mi casa, casa de ustedes, incorpora adaptación de menús, utensilios y lenguaje visual accesible. Nos falta, claro, pero ahí vamos, ténganos paciencia. En Europa, la estrategia de alimentación y vida independiente en España en el 2023 considera la autonomía alimentaria un pilar del bienestar social. Así pues, la nutrición funcional deja de ser un asunto de dietistas y médicos y se convierte en una herramienta de empoderamiento humano. Entonces, a manera de conclusión de este subtema número 2, comer no es solo ingerir alimento, es habilitar al cuerpo con dignidad. Es habitar mi cuerpo con dignidad, con propiocepción, sabiendo quién soy y qué necesito. Para las personas con discapacidad, cada cubierto adaptado, cada etiqueta accesible, cada textura segura y cada alimento funcional representa un paso hacia la libertad. La verdadera inclusión se mide en los gestos cotidianos, en la escuela que sirve menús adaptados, en las empresas que diseñan cafeterías accesibles, en los restaurantes que incluyen platos con todas las texturas, en la familia que comprende que el acto de comer puede ser una oportunidad para convivir sin barreras. México tiene una oportunidad histórica, y estoy convencido de ello. Transformar su política alimentaria en un ejemplo de equidad, que ojalá y vayamos para ello con todas las arengas que están haciendo los agroproductores en el sur del país. Si la alimentación es el acto más universal, también puede ser el acto más inclusivo, porque cuando todas las personas pueden comer con placer, seguridad y autonomía, la sociedad entera se nutre de justicia. Vamos empezando a cerrar con el subtema 3, la educación alimentaria, inclusiva y entornos de apoyo. Aprender a nutrir con empatía hacia una cultura alimentaria accesible, participativa y funcional. La educación alimentaria inclusiva es mucho más que enseñar a comer. Es un proceso de transformación social, cultural y emocional que nos enseña por qué, cómo y con quién comer. En el contexto de la discapacidad, la educación alimentaria se convierte en una herramienta de empoderamiento y autonomía. Porque cuando cada persona comprende su cuerpo, sus necesidades y sus derechos alimentarios, recupera poder sobre su salud y su vida. Educar para nutrir no es adoctrinar. Y esto hay que decirlo, porque luego van a venir personas a decir que esto es violencia. No, señoras y señores, educar para nutrir no es adoctrinar, sino es acompañar, respetar y adaptar. Significa traducir el conocimiento científico en experiencias significativas, accesibles y humanas. Y significa también que nadie debe quedar fuera del aprendizaje nutricional sin importar sus condiciones físicas, sensoriales o cognitivas. La ONU y la FAO en el 2023 definen la educación alimentaria como un proceso continuo que combina conocimiento, motivación y acción para promover hábitos saludables y sostenibles. Sin embargo, la mayoría de los programas tradicionales no consideran la diversidad funcional de la población. Una educación alimentaria inclusiva debe diseñarse bajo el concepto del diseño universal de aprendizaje, mejor conocido como el DUA,
recomendado por la UNESCO en el 2022, lo que implica múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de participación y múltiples formas de expresión. Así pues, la educación alimentaria debe adaptarse a cada grupo poblacional. Vamos a hablarlo ahora sí, porque ya vamos a dar estas pequeñas píldoras que yo digo que puedan ayudarnos. Yo digo porque lo he vivido, pero ojalá y haya más personas que se animen a probarlo, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre la discapacidad auditiva, el uso de materiales en lengua de señas mexicana o subtitulado accesible. Y si es las dos, qué mejor. Incorporación de intérpretes y videos visualmente explicativos, materiales con pictograma y lenguaje visual para transmitir conceptos de nutrición funcional, por ejemplo, hablar sobre microbiota, antioxidantes y proteínas. Los ejemplos que tenemos más hacia la mano es, por ejemplo, en España, el proyecto Comer con las Manos tradujo las guías de la Fundación ONCE y la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en Lengua de Signos. Hablando sobre discapacidad visual, guías en braille y audio, etiquetado táctil y recursos sonoros interactivos. Hablar sobre talleres sensoriales para identificación de alimentos por textura, olor y sabor. Experiencias educativas en huertos o cocinas donde el tacto sustituye a la vista. En México, la Biblioteca de la Ceguera de la CONADIS en el 2023 ha adaptado materiales de orientación nutricional con lectura táctil maravillosos. Vale la pena meternos un poquito sobre ello porque es muy bonito, ¿eh? La discapacidad intelectual o del desarrollo. Pues bueno, tenemos el uso de lectura fácil, pictogramas y lenguaje concreto y ejemplos cotidianos. Repetición guiada, dramatizaciones y materiales multisensoriales. Actividades prácticas en escuelas o centros de día como talleres de cocina o clasificación de alimentos saludables. El ejemplo que tenemos a la mano es Aliméntate Fácil de Chile en el 2022, donde jóvenes con discapacidad intelectual aprenden mediante historias visuales. Y sobre la discapacidad motora, pues bueno, demostraciones de utensilios adaptados, educación sobre textura segura y alimentación funcional, talleres de cocina inclusiva donde cada participante pueda manipular alimentos según su capacidad también de filiación, que esto es importantísimo. El aprendizaje inclusivo es interactivo y vivencial. Cuando las personas aprenden con el cuerpo, con las manos, con la vista o con el corazón, el conocimiento se convierte en experiencia y la experiencia se convierte en libertad. En la discapacidad, la familia y los cuidadores, sabemos, son el puente entre la teoría y la vida diaria. La OMS en el 2023 y la ESPEN en el 2022 reconocen que la educación alimentaria dirigida a cuidadores es clave para prevenir la malnutrición, reducir el estrés y promover la independencia funcional. En México, más del 70%, ya lo habíamos dicho, de las personas con discapacidad depende de un familiar para preparar o consumir alimentos, según el INEGI. Sin formación, las decisiones alimentarias se basan en intuición o costumbre, no en evidencia. Entonces no estamos nutriendo a la persona como debe de ser. Esto puede derivar en excesos de procesados, en déficit de proteínas o un uso indebido de suplementos. Por ello, se necesitan programas de formación inclusiva que enseñen manipulación y adaptación de alimentos funcionales, técnicas de seguridad alimentaria como control de textura, temperatura y viscosidad, promoción de la independencia alimentaria, es decir, uso de utensilios, participación en la cocina y regulación emocional durante el acto de comer. Fortalecer el placer y no la obligación. No, te sientas hasta que te lo acabes. No, 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 no. Eso ya quedó arcaico. Nos educaron así a muchos, educaron también a nuestros abuelos y a nuestros papás así, pero ya no podemos educar así. ¿Ok? En Brasil, el programa Cuidar con Sabor entrena a padres y cuidadores con preparaciones de dietas funcionales para niños con parálisis cerebral. En España, las escuelas de familia ALPE forman a padres de niños con acondroplasia, nutrición y desarrollo físico saludable. Ya lo habíamos hablado en la semana pasada. En México, este modelo podría integrarse al DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, y a las universidades con carreras de nutrición, terapia y educación especial. Yo abonaría que fuera obviamente más a una universidad que se enfocara a la nutrición. Educar a las familias es liberar a las personas. Un cuidador empoderado crea autonomía y no dependencia. Las escuelas, centros comunitarios y hospitales son escenarios donde la inclusión alimentaria puede transformarse en política pública. Según la UNESCO, en el 2022, los entornos educativos inclusivos deben garantizar tres condiciones, nada más tres, y son súper sencillas. Accesibilidad, participación y sentido de pertenencia. En las escuelas, ¿cómo lo voy a afiliar?
menús adaptados para distintas necesidades, texturas, alergias, digestión, espacios ergonómicos para comer, pues que la mesa esté ajustable, que tenga utensilios adaptados. Programas de educación alimentaria funcional dentro del currículo escolar, que sepa qué es lo que puedo comer, qué no puedo comer, qué me va a ayudar, qué me va a empeorar. Capacitación docente en diversidad alimentaria y empatía nutricional. El ejemplo es lo que hablábamos de Chile, pero también en Argentina, el Plan Nacional de Alimentación Escolar Inclusiva, que incluye material de lectura fácil y pictogramas en menús. En Chile, cuando incorporaron este programa de escuela para todos los cuerpos en el 2022, se incorpora alimentación saludable con enfoque inclusivo y redujimos enormemente el bullying por apariencia física. ¿Cómo ahora voy a generar esta afiliación en los centros de salud de atención y hospitales? Primero, con una evaluación nutricional personalizada con enfoque funcional, comedores terapéuticos con personal capacitado, involucramiento activo del paciente en la participación de alimentos y educación continua en seguridad alimentaria y texturas modificadas. En México, algunos hospitales del IMSS y diferentes hospitales privados comienzan a aplicar esas estrategias, pero falta su implementación sistemática en todo el país. La escuela y el hospital no deben ser espacios asistenciales, sino laboratorios de ciudadanía inclusivo, donde la comida se convierte en un vínculo de convivencia y respeto. La alimentación funcional inclusiva también entonces se construye desde la comunidad. Los huertos urbanos accesibles y los comedores comunitarios inclusivos son estrategias que integran nutrición, sostenibilidad y participación. En México, los huertos comunitarios del Salvador Subirán y de la Secretaría del Bienestar en el 2023 han incorporado módulos para personas con discapacidad motora y cognitiva, demostrando beneficios físicos, emocionales y sociales. Sembrar, cuidar y cosechar se convierte en actos de rehabilitación y pertenencia. En Argentina y Colombia, por ejemplo, los comedores accesibles ofrecen menús con texturas adaptadas, utensilios ergonómicos y señalética inclusiva. En Europa, el proyecto Comer Juntos en España en el 2022 integra personas con y sin discapacidad en talleres gastronómicos donde se promueve el valor social y la alimentación. Estas iniciativas fortalecen obviamente la reestructuración de un tejido social y promueven la autonomía colectiva. Una comunidad que se alimenta unida aprende a valorar la diversidad como fuente de riqueza humana. Para que la inclusión alimentaria sea una realidad, los profesionales de la salud debemos estar formados en competencia cultural y accesibilidad. La ESPEN en el 2022 y la FAO en el 2023 subrayan la necesidad de capacitar a nutriólogos, médicos y terapeutas en diversidad funcional y derechos humanos, que incluye, primero que nada, un diagnóstico nutricional adaptado a discapacidad. Segundo, un manejo de disfagia y texturas seguras. Tercero, una comunicación efectiva, es decir, que se entienda todo, que exista lectura fácil, intérpretes y materiales visuales. Y por último, una sensibilización ética. Entender la comida como derecho, no como un tratamiento. Y esto va a asegurar una adherencia al programa fabuloso, ¿eh? En México, orgullosamente, universidades como la UANL, la UNAM y la UDG comienzan a incluir módulos de nutrición inclusiva y salud pública con enfoque de discapacidad. En España y Países Bajos, la formación en Inclusive Dietetics ya es parte de un posgrado en nutrición clínica. Formar profesionales empáticos y competentes, pero sobre todo culturalmente sensibles, es la clave para garantizar que toda persona, sin importar su cuerpo, tenga acceso a una alimentación funcional, digna y segura, sobre todo. Entonces, a resumido, la educación alimentaria inclusiva no es un tema accesorio, es un pilar de la justicia social y también es un pilar para hablar de inclusión hacia todas las personas. Cuando enseñamos a comer de forma funcional, enseñamos también a vivir con autonomía, a elegir con conocimiento, pero sobre todo a cuidar con respeto. Una sociedad que educa en inclusión alimentaria es una sociedad que enseña empatía, no compasión, que ve el cuerpo no como un límite, sino como una forma de habitar el mundo. Y obviamente que comprende que la nutrición no empieza en la boca, sino en la conciencia. México, como siempre, tiene la oportunidad de ser líder regional en alimentación y en educación inclusiva, si integra ciencia, cultura y humanidad. Porque comer en el fondo es un acto de amor hacia el cuerpo, hacia el otro y hacia la vida. Y cuando la educación
logra que todos los cuerpos coman con autonomía, placer y dignidad, entonces podemos decir que estamos nutriendo una sociedad verdaderamente inclusiva. Comer con sentido, vivir con pertenencia y entender la comida como un acto de inclusión y humanidad. Vamos terminando. Si algo hemos aprendido en estos años recientes es que la inclusión no se mide en leyes, sino en gestos cotidianos. No hay un gesto más universal, más íntimo y más humano que sentarse a comer, hasta donde yo tengo entendido. Esto es importante decirlo. Comer es el principal acto social que aprendemos y el último que dejamos. Es cultura, memoria, identidad y afecto. Y por eso hablar de alimentación funcional e inclusiva también es hablar de dignidad. La dignidad alimentaria es un concepto que une salud, ética y derechos humanos. Significa que toda la persona tiene derecho no solo a comer, sino a disfrutar, decidir y participar en el acto de alimentarse, sin discriminación ni barreras. Como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la dignidad es inherente a la persona humana y esto debe reflejar obviamente en todas las esferas de la vida, incluida la alimentación. Comer no es solo nutrirse, es reconocerse. Cada plato encierra símbolos de cultura, de territorio, de familia, de historia. En México, por ejemplo, la famosísima y muy buena dieta de la milpa, el maíz, el frijol, el chile, son mucho más que alimentos, son raíces, son memorias, son resistencia. En los Andes, la papa y la quinoa representan identidad ancestral. En Europa, el pan, el queso y el vino, junto con el aceite de oliva, son parte de la espiritualidad y de la vida cotidiana. Sin embargo, para muchas personas con discapacidad el acceso pleno a esta dimensión cultural ha sido negado. Las barreras físicas, económicas o sociales las han excluido de este disfrute colectivo de la comida. Restaurantes sin accesos, menús ilegibles, entornos ruidosos, que incluso para nosotros personas convencionales es sumamente complicado estar en un entorno ruidoso, o prejuicios sobre su capacidad para comer en público. Lo que nos dice la FAO es que el 68% de las personas con discapacidad en América Latina considera que la alimentación fuera del hogar sigue siendo una experiencia sumamente excluyente. Esto no es una falta de infraestructura solamente, es una fractura simbólica. Cuando se excluye a alguien de la mesa, se le niega su participación en la comunidad. Por ello, la inclusión alimentaria no se logra solo adaptando la dieta, sino abriendo la mesa, permitiendo que cada persona con o sin discapacidad participe en el acto social de comer, con los mismos derechos y con la misma dignidad. A lo largo de la historia, los cuerpos con discapacidad han sido interpretados desde la mirada del déficit y con frecuencia medicalizados hasta perder su dimensión humana. Se les observó desde la enfermedad y no desde la persona. En nutrición, esto nos ha llevado a generar prácticas despersonalizadas, es decir, dietas rígidas, control excesivo, negación de placer o infantilización alimentaria, que esto sucede por lo regular en la mayoría. La OMS y la OPS han señalado que la medicalización de la alimentación puede generar ansiedad, rechazo alimentario y baja autoestima en personas con discapacidad, especialmente cuando se les impide decidir o disfrutar en el comer. Esto es contrario al principio de autonomía establecido en la bioética de la alimentación de Beauchamp y Childress en el 2020, que reconoce el derecho a elegir incluso en contextos de vulnerabilidad. Por eso, el nuevo paradigma de la nutrición inclusiva propone reemplazar el control por la colaboración, el paternalismo por la participación y el miedo por la confianza. Entonces, un plan alimentario que no respeta la dignidad del paciente no es terapéutico, es opresivo. Y en la discapacidad, donde cada logro es independencia valiosa, respetar la elección alimentaria es respetar a la persona entera. El disfrute, como lo decimos, no es un lujo, es un determinante de la salud mental y emocional. La FAO y la ESPEN sostienen que el placer alimentario mejora la digestión, modula el sistema inmune y sobre todo favorece la adherencia de tratamientos. En Europa, la Estrategia de Bienestar y Gastronomía Saludable de España 2023 incorpora el disfrute sensorial dentro de los programas de nutrición hospitalaria. En América Latina, ya lo habíamos visto, como Comer con Sentido y Cocina con Todos los Cuerpos, promueve la gastronomía inclusiva donde los chefs y personas con discapacidad cocinan en conjunto, compartiendo cultura y técnica. El placer gastronómico también es una forma de participación cultural.
Cuando una persona con discapacidad puede elegir su platillo favorito, probar nuevos sabores, cocinar o simplemente compartir la mesa, está ejerciendo su ciudadanía alimentaria, porque el sabor, el olor y el color son también lenguajes del alma y privar a alguien de ellos es silenciarlo meramente. La alimentación entonces es un lenguaje universal que une arte, ciencia y comunidad. Por eso, la cultura gastronómica inclusiva busca garantizar que todas las personas puedan participar activamente en los espacios donde se crea, enseña y celebra la comida. ¿Qué implica? Pues bueno, restaurantes con cartas accesibles, programas de formación culinaria inclusiva, festivales gastronómicos inclusivos y sobre todo museos, ferias y medios de comunicación que representen positivamente a las personas con discapacidad en el entorno de la cocina. Uno de los que más a mí me ha llamado la atención cuando estuve investigando sobre esto, porque sí investigo sobre discapacidad, hablaba sobre Italia, el proyecto Gusto e Inclusione que se hizo en el 2020, que ha integrado más de 200 personas con discapacidad en restaurantes de alta cocina y ha tenido una, pero gran repercusión social, porque abre este paradigma, ¿no? Y aquí nos dice que la gastronomía es el arte de compartir la vida y todos tenemos derecho a saborearla. Comer juntos es un acto profundamente humano. Cuando una sociedad se sienta en una misma mesa sin exclusión y jerarquías, se reconoce como comunidad. Por eso, los espacios donde se comparten comida, comedores, escuelas, hospitales, hogares, pueden ser también espacios de inclusión social. La UNESCO en el 2022 reconoce que los entornos alimentarios inclusivos forman empatía, respeto y cohesión social. La FAO en el 2023 agrega que para compartir la comida en igualdad de condiciones, hace que se fortalezcan los vínculos interpersonales y la percepción del bienestar subjetivo. Comer juntos no significa comer lo mismo, significa comer en igualdad. Significa que cada persona tenga su plato adaptado, su espacio accesible, su tiempo respetado y su acompañamiento digno. Significa que la diversidad funcional no es motivo de exclusión, sino parte natural del convivio humano. En México, estos programas han impulsado, obviamente, a las universidades y municipios y están empezando a construir esta visión. Comedores donde hay rampas, intérpretes, pictogramas, utensilios adaptados y sobre todo respeto. Ahí se comprueba que alimentar la inclusión es alimentar la esperanza. Si algo resume todo lo que acabamos de ver es que comer es existir. El alimento es el lenguaje más antiguo de la humanidad, lo único que puede atravesar las barreras del idioma, de la cultura e incluso de la discapacidad. Cuando una persona con discapacidad se siente en la mesa y come con placer, no está haciendo un acto trivial, está afirmando su humanidad. Está diciendo estoy aquí, pertenezco aquí, soy parte de esta sociedad. La alimentación funcional nos ofrece las herramientas científicas, la accesibilidad alimentaria a las estructuras, la educación inclusiva a los saberes, pero la dignidad alimentaria, queridas y queridos, nos recuerda por qué hacemos todo esto, ¿eh? Lo hacemos porque comer con dignidad es una forma de amar. Y porque en una sociedad que no garantiza ese amor básico, el de nutrir y ser nutrido, no puede llamarse justa. Por eso, hoy más que nunca, afirmamos desde la ciencia, desde la ética y desde el corazón, todas las personas, con cualquier cuerpo, con cualquier capacidad, con cualquier discapacidad, merecen comer con placer, con salud y con dignidad. Porque en cada plato compartido se cocina la esperanza de un mundo más humano. Queridas y queridos todos que han estado acompañándome a lo largo de esta hora, hablar hoy de alimentación funcional inclusiva para personas con discapacidad es hablar del corazón mismo de la salud pública, de la justicia social más profunda y del respeto a la diversidad humana. Porque comer no es solo nutrir cuerpos, sino afirmar la existencia. Cada vez que una persona logra sentarse frente a un plato de comida segura, sabrosa y adaptada a sus necesidades, se está cumpliendo uno de los derechos más fundamentales que se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad. La nutrición, cuando se entiende desde la inclusión, deja de ser una ciencia de números y se convierte en una ciencia de humanidad. Por eso es preciosa la nutrición. Ya no hablamos de calorías vacías, sino de posibilidades, ya no de limitaciones, sino de participación, ya no de dependencias, sino de autonomías.
Como tal, hablar de todo esto es entender que el concepto que nosotros queremos llevarnos hoy es nutrirse con dignidad. Hoy hemos recorrido un camino que une ciencia, ética y humanidad, porque cada vez que un nutriólogo adapta una textura, cada vez que una familia aprende o prepara un plato funcional, cada vez que una escuela enseña con empatía o un restaurante diseña un menú accesible, la inclusión se vuelve tangible. Comer con dignidad es una forma de decir, yo existo, yo decido, yo participo. Y nutrir con justicia es una forma de afirmar, tu cuerpo importa, tu salud importa, tu vida importa. La alimentación funcional e inclusiva no es solo una estrategia sanitaria, es una filosofía de humanidad. Nos recuerda que todos compartimos la misma mesa del mundo y que cuando todos pueden comer, realmente podemos hablar de civilización y sensibilización. México, América Latina y Europa comparten un mismo desafío, transformar la comida en una herramienta de igualdad, que los programas alimentarios dejen de ser medidas paliativas y se conviertan en espacios de equidad donde el sabor, la ciencia y la sensibilidad se encuentren. Al final, como escribió el médico y el humanista Albert Schweitzer, perdón, no hay vida noble sin respeto por la vida. Y respetar la vida en todas sus formas y con sus diferencias es también respetar el derecho a nutrirse con placer, salud y libertad. Hoy, aquí, desde esta plataforma, afirmamos que no hay inclusión sin nutrición ni salud sin justicia alimentaria, que la comida es más que un alimento, es identidad, es cultura, es memoria, es amor, y que construir una sociedad donde todas las personas con o sin discapacidad puedan comer, disfrutar y decidir es construir una sociedad verdaderamente humana. Porque cuando todas las personas tienen un lugar en la mesa, no solo alimentamos cuerpos, alimentamos humanidad. Te agradezco el haber estado el día de hoy conmigo. Esperamos que la próxima semana nos puedas acompañar. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, que las puedes encontrar justamente en la descripción de nuestros perfiles o si no también en los primeros comentarios. De antemano, gracias. También te informo, ya están nuestros cursos justamente publicados. Ojalá y puedas acompañarnos en estos cursos tan maravillosos que vamos a brindar. Y pues nada, no me queda más que agradecerte el día de hoy que nos hayas acompañado, esperando seguir contando con tu valiosa presencia y que esto te sirva de mucho. Si nos vas a apoyar con tu like o nos vas a apoyar reblogueando todo esto, porfa, hazlo. Hazlo porque esto ayuda a que más personas conozcan lo que estamos haciendo. De antemano, muchas gracias. Buenas noches. Descansa. Bye bye.